Bien, buenas noches, buenas noches. Qué alegría estar otra vez compartiendo con este hermoso pueblo acerca de esta hermosa mujer, Nuestra Señora de la Divina Providencia. ¿Cómo me gusta esta Virgen? Me la voy a llevar. Me impresiona cuánto la ama el pueblo de Dios. Y es un contraste, cómo la ama el pueblo de Dios, cómo la aman los ángeles, cómo la ama Isabel. Y a veces, con tanta pena, cuánto la rechazan algunos hermanos cristianos, pero de otras denominaciones. ¿Cómo la rechazan? Y a mí me encanta discutir con esta gente. Cuando están discutiendo me encanta. Y cuando están allí, yo siempre andan con una Biblia bajo el brazo y digo, pásame tu Biblia. Y abran el capítulo 20, el capítulo 1 de Lucas. Vamos a ver qué dice la Biblia. Ya que te gusta tanto la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca de María? Y comenzamos a abrir en el capítulo 1, versículo 28. Y a ver, la Biblia habla tan mal de María. Vamos a ver, abra. Y cuando viene dice que el ángel llegó y le dijo, ¿qué le dijo? Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Llena eres de gracia. Y cuando yo leo eso, lo leo así fuerte y lo miro a ver a la persona. ¿Tú oíste lo que dijo? Y dijo que ha hallado gracia ante Dios. Y es un ángel, el ángel Gabriel, el que saluda. El ángel Gabriel que le da reverencia. ¡Qué belleza! Por eso no hay que tener miedo. Si un ángel la reverencia así, ninguno de nosotros se puede creer más que un ángel para no tirarse también a sus pies para decirle qué alegría de que haya una mujer como ella que haya dicho que sí, que haya sido elegida por Dios para ser la misionera del Hijo suyo. Y le digo siempre, entonces, vamos a la Biblia. Siguiente, vamos más para adelante todavía. A lo mejor quizás el ángel fue exagerado porque es ángel. Vamos a ver qué dicen los demás. Y vamos al capítulo 42. Y allí viene y va a donde quién, a donde su prima. Yo me imagino a Isabel cuando llegaba María en otras ocasiones. ¿Qué hay, prima? ¿Cómo está? Prima. Llegó la prima. Y cada vez que llegaba, ¿qué hay, prima? ¿Cómo está? Pero ese día, ese saludo no fue así. Ese día, el saludo lo hizo María. Y la criatura que llevaba en el vientre saltó de gozo. ¿Y ella qué dijo? ¿Qué hay, prima? No. Dijo, dichosa tú, ¿qué has creído? Porque lo que te ha prometido el Señor se cumplirá. Y vuelvo otra vez a mirar. ¿Viste lo que dijo? ¡Qué belleza! Es la misma Biblia que te dice, que te permite decir, Dios te salve María. Y la misma Biblia la que te permite decir, dichosa tú que has creído y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Se quedan así. Y yo pido, por favor, ábrela más a menudo, que no se quede ahí abajo. Ábrela. Aparecida en el número 266, nos dice a nosotros que María es la máxima realización de la existencia humana y cristiana. Nadie más ha tenido tanta llenura de gracia. A nadie en la Biblia ni en ningún lugar se le ha dicho de esa manera, llena eres de gracia. Y por eso los obispos en Aparecida dicen, ella es la máxima realización de toda existencia cristiana. Y en el número 267 dice que entonces ella pasa a ser madre de los discípulos y esa maternidad brota de la Pascua de Jesús. Desde que Jesucristo resucita, María se convierte en madre de todos los discípulos de Cristo. Capítulo 267 de Aparecida, modelo de discípula. Ella es la mujer del Espíritu. Ella es la mujer abierta al Espíritu. Si alguien quiere ver a alguien abierto al Espíritu, es María, de manera tal que el Espíritu Santo no santifica su vida, su alma, santifica su vientre y la transforma de prima a la madre de mi Señor. El saludo no fue igual. La madre de mi Señor. María
Sabe decir homilías cortas y buenas. El mejor discurso lo tiene María cuando en una boda le tocó dar la homilía. Y la homilía fue: hagan lo que Él les diga. No hay mejor manera de enseñar que invitar a los demás a ser discípulos y misioneros de Cristo. Hagan lo que Él les diga. Qué palabras tan bellas, qué belleza, cuánta sobriedad, cuánta fuerza y cuánto realismo. Hacer lo que Jesús te diga. ¿Y qué es lo que Jesús te dice? Lo primero que dice Jesús es: conviértanse y crean en el Evangelio. Por eso en esta semana, en esta cuaresma, cuando comenzaste en la cuaresma, en el miércoles de ceniza, te pusieron ceniza en la frente y te dijeron: conviértete y cree en el Evangelio. Eso es lo primero, ese es el primer mensaje, eso es lo primero que quiere Jesús. Y eso es lo primero a lo que nos está invitando la Virgen: hagan lo que Jesús les diga. Jesús nos dice: conviértanse. María nos está diciendo: conviértanse. Y el tiempo de cuaresma es para esto, para convertirse, para ir transformando la vida. La conversión toma su tiempo, no es tan fácil tampoco, no es tan fácil. Hay un joven que conocí en Nueva York. Ese joven tenía una maña bien rara. Le encantaban los cuadros obscenos y tenía su casa llena de cuadros obscenos. Y sus amigos le decían: pero cámbialo, quita esos cuadros. Y todo el mundo le decía: pero a él le encantaban, tenía una fascinación con esos cuadros obscenos. Un día, un 21 de enero, le regalaron el cuadro de la Virgen de la Altagracia. Le pareció bien, le gustó el cuadro, y ¿saben lo que hizo? Fue y lo colgó en la sala. Imagínense el cuadro de la Virgen allí en medio, junto con todos los cuadros allí. Pero a la Virgen no le importa, la Virgen sabía que su hijo estaba ahí, y ella estaba con su hijo aún en esa condición. Pero pasó el tiempo. Y cuando él salía y entraba, de repente, en un momento determinado, veía el cuadro de la Virgen con los demás y dice: ay, pero este no pega con este, hay que quitar este. Y fue quitando cuadros. Y volvió otra vez a pasar, y en otra, cuando pasaba y veía a la Virgen, pero este tampoco pega con este. Y fue quitando los cuadros, y fue quitando los cuadros, y fue quitando cada uno de los cuadros. Y a que no saben cuál fue el cuadro que se quedó en esa sala. La presencia de la Virgen llena una sala de pecados y de pecadores, y su intercesión va transformando. Y ese joven ahora lo cuenta con una alegría, cómo fue cambiando y cómo la presencia maternal y tierna de María le hizo necesitar limpiar todo, poner todo en orden. El que transforma es Jesús por obra del Espíritu Santo, pero María está ahí. María, como la mamá que está ahí, que dice la mamá: límpiese, limpie los zapatos, haga esto, haga lo otro, quite ese cuadro y cuelgue el cuadro del amor, quite el cuadro del odio, quite el cuadro de la envidia y ponga el cuadro de la ternura, de la generosidad. Y en nuestra sala tenemos que tener los mejores cuadros, y tenemos que quitar esos cuadros que tanto afean. ¿Cuáles son los cuadros? Examina tu sala interior, ve por dentro. Quizás hay algunos cuadros que hay que quitar. Quizás no son obscenos, pero son feos ante el Señor, y hay que quitar de allí para que el Señor pueda hacer la obra de convertirme. Eso es, la conversión es la joya del cristianismo. No todo el mundo quiere la conversión. A todo el mundo le gustan los milagritos, a todo el mundo le gustan los carismas, a todo el mundo le gustan las manifestaciones, pero a poca gente le gusta convertirse, entregarle al Señor los pecados, entregarle al Señor las miserias y tener un corazón con el verdadero propósito de enmienda, de echar fuera, como dice la carta a los Hebreos, sacudirse el pecado y vivir en la gracia. Dios nos llama a cambiar el corazón, nos llama a ver las cosas diferentes, a cambiar de gusto. Tenemos que ir transformando nuestros gustos y tenemos que aprender a gustar de las cosas divinas, de las cosas celestiales.
Tenemos que aprender a encontrarle el gusto a esto, pero eso se hace gradualmente, pero lo sabemos. Pablo lo dice en la carta de Romanos capítulo 12. Ustedes saben muy bien, como dice, no se hagan. Ustedes saben muy bien que tienen que transformarse en lo más profundo de su mente. Lo saben muy bien para poder descubrir lo que es perfecto, lo que es agradable, lo que es bueno ante Dios. Ver las cosas diferentes. Hay una historia muy simpática de una joven china, la joven Li. Li se casó con su esposo y sentía que su suegra la estaba maltratando. Ella sentía esa realidad y se sentía maltratada por su suegra y le comenzó a guardar odio, le comenzó a guardar rencor y fue donde el famoso farmacéutico, el doctor Wang, y le fue a explicar que él quería matar a su suegra, quería que su suegra se muriera y que le diera algún remedio para alguna situación, alguna medicina para eso, alguna sustancia para eso, una medicina. Y entonces el doctor Wang le entregó un polvillo y le dijo: todas las mañanas le vas a servir el té y le vas a poner una cucharadita, solo una, porque la vamos a matar lentamente. Una cucharada al día se la vas a poner, y una al día, y una al día, y como va a ser con tan poca dosis, cuando se muera nadie se va a dar cuenta que fue envenenada. Ahora, eso sí, tienes que tratarla bien para disimular, porque si la tratas mal, van a sospechar de ti. Así que comienza a tratarla bien mientras vas sirviéndole ese polvillo en el té todos los días. Y así lo hizo. La joven Li fue con su polvillo y todas las mañanas ahí estaba con su cucharita, habiendo servido el té, se lo servía, y todo muy amable, muy cariñosa, la atendía. Y cada mañana era así. Y fue pasando el tiempo, y la suegra se sintió tan bien de lo bien que la trataba Li, que comenzó a cogerle cariño también a Li. Y comenzó a darle cariño y comenzó a decirle que la quería. Y eso comenzó a ocurrir cuando ya Li tenía 3 semanas poniéndole la cucharita de polvo todas las mañanas. Y un día ya la suegra le dijo: es que te quiero tanto y te he ofendido tanto, pero yo te he cogido cariño. Y Li se asustó porque sabía que estaba matando a la suegra, que ahora la quería tanto y que también ella le había comenzado a coger cariño. Y fue corriendo donde el doctor Wang y le dijo: doctor Wang, deme un antídoto, porque estoy matando a mi suegra y no quiero que se muera. Por favor, deme un antídoto que pueda evitar que mi suegra se muera. Y el doctor Wang se rió y la sentó y le dijo: hija mía, yo maté al que tenía que matar. Te di un polvillo con vitaminas para que tu suegra estuviera perfectamente en salud. Y al comenzar a tratar con suavidad a tu suegra, lo que se fue matando es el veneno del odio que había en ti. Todo está bien, hija mía. Todo está curado. Y así es. Es importante que nosotros seamos capaces de, antes de querer actuar, aprender a ver las cosas de un modo diferente, porque la conversión nos permite esto, un cambio en la manera de ver las cosas. Y eso es lo que nos invita el Señor. Bajo el discurso de María, que dice: hagan lo que les diga, nosotros tenemos que aprender a hacer lo que Jesús nos dice, y Él nos dice: conviértete. Te lo dijeron cada miércoles de ceniza, te lo han dicho. ¿Cuántos miércoles de ceniza te han puesto ceniza en la frente y te han dicho: conviértete? ¿Qué esperas para convertirte? ¿Qué esperas para tratar bien a tu suegra? ¿Qué esperas para que tu entorno
pueda ser capaz de ser visto por tu corazón de una manera nueva. Todo será nuevo. Las exigencias, la ley, a los jóvenes detestan la ley, pero ¿saben lo que pasa? No es que detestan las leyes, es que no entienden para qué son y no conocen al que las hizo. Voy a hacer una historia breve. Había una vez un joven que estaba muy enamorado de una muchacha. Enamorado. En Santo Domingo decimos aficiado. Y allí estaba, enamorado. Tenía una motocicleta y él tomó la decisión de impresionar a la chica. Y se puso en la calle de la casa de la muchacha y con la motocicleta pretendía impresionarla. Resulta que se encontró con la ley. Decía la ley, velocidad máxima 30 millas por hora. Y él dijo, a mí qué me importa esa ley, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Y agarró con la motocicleta y pasó a 80 millas por enfrente de la casa. Y pasó otra vez con una sola rueda. Y otra vez. Él juraba que estaba impresionando a la chica. Pero fue al colegio y en el colegio se encontró con la mejor amiga de la muchacha. Y se sentó para hablar, para enterarse. Y cuando estaban hablando salió el tema de la muchacha de la que estaba enamorado. Y la amiga le dijo, tú no sabes que a fulana, la muchacha, a ella le encantan los muchachos tranquilos. Ella no quiere saber los muchachos que se ponen en situaciones riesgosas. Es más, ella me dijo que si un día se casaba, se iba a casar con un muchacho bien tranquilo. A que no saben a qué velocidad pasó el día siguiente por esa casa. A 25 a él. Además con una sonrisa. Contento. Ahora la ley era su alegría. Algo cambió. La ley era pesada. Y de repente cumplir la ley era su gran delicia. La diferencia es que había descubierto qué era lo que le agradaba a esa persona de la que estaba enamorado. Conclusión, tenemos que enamorarnos de Dios. ¿No te gusta la ley? ¿No te gusta el Dios que las hizo? Cuando te enamores del Dios, todo lo que Él quiera lo cumplirás y con una profunda alegría. Y eso es. Entonces por eso tenemos que hacer este cambio para la misión. Convertirnos para ir a la misión, para salir a la misión, a predicar lo que Dios ha hecho. Si tú sales de tu casa a predicar antes de que el Señor haga, ¿qué es lo que vas a predicar? ¿Qué es lo que vas a predicar? Deja que el Señor obre en tu vida. Deja que el Señor cambie, te libere de los pecados, que te convierta y sal al mundo a decir lo que tú hacías y que dejaste de hacer. Ah, no, es que quedó mal. ¿Cómo voy a decir lo que hacía? ¿Y de qué vas a hablar? Sino de las maravillas que Dios ha hecho. En eso consiste la misión. La misión consiste en varias cosas. Primero, la misión tiene su tiempo. La misión es como un sembradío en donde la semilla va creciendo. Predicar es una semilla que llega al corazón y toma su tiempo. Nunca olvidaré yo cuando estaba en Barcelona predicando en el encuentro regional de la Renovación Carismática de Cataluña. Y ahí estábamos predicando. Y recuerdo que entre predicación y predicación se acercó una joven y esa joven me pidió que fuera a orar por su hermana que tenía 10 años casada y que no podía tener hijos. Yo le dije, sí, cómo no, no hay problema. Y quedamos cuando acabara el encuentro, el lunes siguiente, habíamos quedado. Y ella me iba a llevar a donde su hermana para orar por ella, que no podía tener hijos y que estaba casada desde hacía 10 años. Llegó la chica, me vino a buscar, me montó en un carrito, un 600, en que a dura pena cabíamos los dos. Me metí en ese carrito. Y allí salimos para la casa de Marta, la hermana de Judy. Y allí recuerdo que en el camino me decía, mira, yo tengo todo planeado. Cuando yo llegue, los voy a sentar y en un momento determinado yo voy a hacer que voy a la cocina, te voy a avisar
y los dejo para que tú le impongas las manos y allí entonces Dios va a hacer la obra. Y yo, ojo, ojo, ya tenía todo planeado. Cuando llegamos a la casa, tocamos a la puerta, yo tenía una barba, imagínense. La pobre mujer cuando tocó la puerta abrió así y me vio a mí y dijo, ¿y este gurú que han traído? Asustada que estaba. Y entramos allí, la mujer estaba asustada, aterrada, no sabía qué había que hacer con un señor así, qué pasaba. Y nos sentamos y lo que hice yo fue simplemente interesarme por ella. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? Aquí, allá. Y al final estábamos hablando y conversando. De repente, la joven, la que me trajo, se puso de pie y dijo, voy a la cocina. Y me guiñó el ojo como diciendo, dele para allá. Y yo, no, espérense. ¿Qué estamos hablando aquí? Estoy interesado en saber cómo es ella, qué. Y la chica se sentó, cambio de planes, no eran sus planes, se sentó allí y de repente estuvimos hablando y entonces cuando estuvimos un buen rato hablando dije, bueno, Judy, nos vamos ya. Y ella así. Y yo, nos vamos, llévame a casa. Y bueno, a la mala se sentó, nos montamos otra vez en el carrito y en el carrito, en estereofónico, escuché los chillidos de ella. Estuviste a un momento de imponerle las manos y tú lo dañaste todo. ¿Cómo es posible? Y del camino de vuelta fue todo que tenía que taparme el oído. Y allí volví a la casa. A los 2 días me llamaron por teléfono. ¿Quién me llamó? Me llamó Marta. Marta que me decía, yo quisiera hablar contigo. Yo le dije, no, ahora tú vienes para acá. Tú eres que vienes ahora. Y ella vino a la casa y allí ella fue la que dijo, yo creía que tú ibas a orar por mí y yo estaba esperando que ores por mí. ¿Tú podrías orar por mí? Y le dije, ahora sí, claro que sí. Yo simplemente hice una oración breve, la bendije y se fue. Pero esperé el momento. Hay muchos carismáticos que ya quieren poner manos de una vez y espantan a la gente. Hay mucha gente que de una vez quiere poner manos, quiere que las cosas se hagan como ha planeado. Y no es así, calma. Es cuando el corazón está abierto. E hicimos oración y me fui. Ya al mes me llamaban por teléfono, el anuncio, Marta estaba embarazada. Marta llegó a tener su hijo. Y Marta llegó a tener un segundo hijo. Y Marta fue bendecida en el tiempo, en la hora, en el momento y en el modo en como tenía Dios pensado, no como pensamos nosotros. Segundo punto, la misión tiene como protagonista a Jesús. ¿Oyeron bien? A Jesús. Porque hay mucha gente que quiere ser protagonista. Y el protagonista de la misión es Jesús, el Señor, a quien predicamos. Discípulos misioneros, Juan Bautista, que dice, conviene que yo disminuya para que Él crezca. Esa es una buena lección para el discípulo misionero. Y María, que siempre está detrás del telón, sabe la hora, sabe lo que hay que hacer, pero detrás del telón, hagan lo que Él les diga, y se retira María. María está allí, pero sabe que el protagonista es Jesús. Una vez me tocó predicar en un retiro de salesianos en la parroquia Cristo Rey. En la parroquia Cristo Rey, allá, en ese mismo barrio. Y allí predicamos María San Giovanni, el padre Emiliano Tardif y un servidor. Yo era seminarista. El programa era este. María iba a predicar del amor de Dios. Después, el padre Emiliano iba a celebrar la Eucaristía. Y en esa época que todavía no había llegado las indicaciones del Vaticano, yo iba a celebrar, iba a dar la homilía con la explicación de la sanación que yo recibí una vez. Y así era el programa. Y el programa comenzó. María predicó bellísimo, precioso. Después de esto llegó la misa, el padre Emiliano estaba celebrando la Eucaristía. Me tocó a mí dar la homilía y tuve que explicar lo que el Señor había hecho en mí, la sanación. El Señor me curó de una enfermedad que le voy a contar mañana. Y después llegó
el momento de la predicación. Habían 6,000 personas, el momento de la oración. Y allí Emiliano me invitó a que orara junto a él. Estaba recién comenzando, era el año 84, comenzando, la primera vez que estaba orando. Y allí en ese momento, el padre Emiliano comienza la oración y en ese momento el Señor me regala una palabra de conocimiento. Y me dice, el Señor me dice que hay una persona que tiene el brazo derecho que no lo puede levantar. Y que ahora, si hace el esfuerzo, él podrá levantar completamente el brazo. Y salió un hombre que saltó al pasillo y todo el mundo gritó, aplaudió, todo el mundo contento, yo también, pero mi alegría era diferente. Me voy a confesar ahora, así que escuchen confesión. El padre Emiliano en su francés le dijo, venga por favor para acá para dar testimonio. Y él venía y todo el mundo contento, pero fíjense lo que había en mi corazón. Me voy a confesar, señores. Yo decía, ahora va a venir el Señor y va a decir que Víctor recibió la palabra de conocimiento y todo el mundo va a saber que Víctor tiene el don de conocimiento. ¡Qué miseria! Llegó el hombre allí y el hombre comenzó, yo quiero dar gracias a Dios por esa hermosa charla que nos ha dado la hermana María. Todo el mundo aplaudía. Yo, sí, pero siga. Y yo quiero dar gracias a Dios por esta hermosa misa que ha celebrado el padre Emiliano. Todo el mundo aplaudía. Yo, que siga. Y yo quiero dar gracias a Dios porque yo no podía levantar el brazo. Y miren ahora cómo lo estoy levantando. Todo el mundo aplaudía. Yo, no lo dijo. No lo dijo. Y todo el mundo contento y a mí se me acabó la alegría. ¿Por qué? Porque yo no estaba buscando la gloria de Dios, sino mi propia gloria. Y volví a la casa furioso. No lo dijo. Y allí tuve el atrevimiento todavía de ir a rezar antes de acostarme. Y mientras estaba rezando sentí la presencia del Señor que se me acercó. Y me dijo, Víctor, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién fue que predicó? ¿Fue María o fui yo? Yo, ciertamente fuiste tú, Señor, definitivamente. ¿Has respondido bien? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Quién fue que convocó aquí? ¿Fue Emiliano o fui yo? Señor, fuiste tú. Has respondido bien. Y te voy a hacer otra pregunta ahora. ¿Quién fue que sanó? ¿Fuiste tú o fui yo? Y yo caí con la frente al piso a llorar mi pecado, diciendo, Señor, fuiste tú, perdona mi pecado, perdona haber tenido atrevimiento de querer robarte la gloria que te pertenece a ti. Y allí esa noche lloré amargamente queriéndole robar a Dios la gloria que únicamente a Él le pertenece. Como un año después, en la casa de la Anunciación, un año después me encontré al hombre que me decía, se me acercó, mire, todavía el brazo está bien. Yo, sí, gloria a Dios. Ya, aprendí la lección. No se sana ni un dolor de muela, decía Padre Emiliano, por mí, dice, por el Señor. El protagonista de la misión es Cristo. Y cada vez que nosotros queramos quitarle la gloria a Él, ofendemos a Cristo y a la misión. Importante eso también. Tercero, la misión no acaba nunca. Nadie se jubila de la misión. Nadie deja de ser discípulo. Nadie deja de ser misionero aquí en esta tierra. Eso también hay que entenderlo. Hay gente que ya son profesionales, se retiraron, ya lo dejaron todo. Eso lo hacen los peloteros, eso lo hacen los basquetbolistas, pero eso no lo hacen los cristianos. Los cristianos hasta que mueren discípulos misioneros. Siempre. Tienen su destino claro. Hay una historia del profesor Albert Einstein que viajaba una vez en tren. Él siempre se trasladaba en tren. Era muy conocido siempre. Todo el mundo conocía al profesor Einstein. Y allí estaba en el tren y llegó, una de esas veces llegó el revisor y pedía los tickets para
ponchar las tarjetas. Y cuando llegó donde Einstein, saben que los genios son muy distraídos, comenzó a buscar la tarjeta y no sabía dónde estaba. Comenzó a buscarla en el maletín, buscarla bajo el asiento, y el revisor, que lo conocía, dice: señor Einstein, no se preocupe, yo sé que usted no habría comprado un ticket sin que se haya montado en el tren sin haber pagado el ticket, no se preocupe, no tiene que buscarlo. Y siguió revisando los tickets, y Albert Einstein seguía buscando y revisando, y él se devolvía, lo vio, dijo: no se preocupe, señor Einstein, no tiene que buscar más, no se preocupe. Y así siguió, y todavía estaba del otro lado, en el otro vagón, y por el vidrio veía que el Einstein seguía buscando, ya tenía los moños arriba, buscando el ticket. Y se devolvió finalmente el revisor y dice: profesor Einstein, usted no necesita el billete, no siga buscando. Y él, de rodillas con los moños así, decía: sí lo necesito, ya me olvidé para dónde iba yo. Te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Y tú sabes para dónde vas? ¿Para dónde vas tú? Tenemos mucha prisa, tenemos mucha agitación. La gran pregunta es: ¿sabes tú para dónde vas? Es importante entender esto, porque si no entendemos eso, no entendemos la Pascua, no entendemos a Cristo y no entendemos las promesas que tiene para nosotros. Si no sabemos para dónde es que vamos nosotros. Los acontecimientos nos llevan a Dios, ¿sí? Nos van ayudando a entender que Dios va llevando todo, pero tenemos un destino final que muchas veces vivimos como si no lo tuviéramos en nuestra mente. Situaciones diversas, sí, pero todo obra para bien de Dios. Hay una historia simpática de un hombre que tenía una hacienda, sembradío, tenía su esposa, tenía un hijo, el hijo tenía 20 años, lo ayudaba en el trabajo, tenía un establo, y en ese establo tenía un caballo que él amaba profundamente. Él amaba ese caballo. Hasta la mujer estaba celosa porque siempre estaba con el caballo, peinándolo todo el tiempo con el caballo. Y todo era el caballo. Un día se fue a acostar. Antes de acostarse, parece que alguien dejó mal cerrada la puerta del establo, y la puerta estaba abierta, y él la vio desde la ventana, se asustó, salió corriendo, pero el caballo salió del establo, y él corriendo detrás del caballo, y el caballo comenzó a correr, y él corriendo y el caballo galopando, y al final el caballo se escapó a lo lejos, y él comenzó a echar maldiciones, ya comenzó a imprecar: mi caballo, mi caballo. Y ese hombre cogió un pique, una rabia. Ese hombre, se dice pique, se cogió una rabia, y ese hombre no cenó de la rabia, no tomó cena, se fue a acostar, y en la cama todo el tiempo: mi caballo. Y la mujer aguantando ahí: mi caballo, mi caballo. Al día siguiente, en la mañana, el señor oye un ruido y se asoma, y cuando se asoma, el caballo ha vuelto, pero ha vuelto con otros 12 caballos más que están dentro del establo. Y él lentamente llega y cierra el establo, y se da cuenta que ahora es el dueño de 13 caballos, y dice: bendito sea Dios, ahora tengo 13 caballos. Y se puso la fiesta allí. El hijo entonces pidió permiso para montar y domesticar un caballo. Son suyos los caballos. Agarró el muchacho, le puso silla al caballo, uno de los nuevos caballos que había llegado, y allí, cuando se quiso montar en el caballo se puso nervioso, y el caballo lo despidió, comenzó a dar saltos y lo despidió, y el muchacho se fue por el barranco, se cayó en el fondo, se rompió todo. El papá y la mamá corriendo a recogerlo, a buscarlo, llevaron la camioneta al hospital, y roto lo compusieron. Y llegó a la casa después de haber trabajado recomponiendo al muchacho. El muchacho parecía una momia con todas las vendas ahí, y el señor diciendo, imprecando: ¡qué desgracia! Mi hijo, mi único hijo. Y comenzó a echar maldiciones otra vez. Pocos días después, al día siguiente, ya tocó a la puerta. Tocaron a la puerta, y cuando la abrió, era una comisión del ejército que decía: se ha declarado la guerra con el país vecino, y estamos buscando a todos los jóvenes mayores de 18 años porque tienen que pelear en la guerra.
Dice, pero vengan a ver al muchacho. Ahí ven la momia. Y cuando dice, no, este joven queda exento. Este joven no puede ir a pelear en la guerra. Se queda sin pelear. Dice, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y así, entre patas rotas, entre situaciones como esa, Dios va llevando la historia. Y Él es el que lleva la historia. Y es aquel que sabe, ese gran ajedrecista que permite que todas las cosas concurran para bien de aquellos que aman al Señor. Ese es el Dios que nos va llevando. Y toda esa historia va confluyendo en un encuentro definitivo. ¿Y las cosas para qué ocurren? ¿Por qué el huracán? ¿Cuánta gente lo ha preguntado? Puerto Rico entero ha preguntado, ¿por qué el huracán? Pero ¿por qué el huracán? Y la pregunta está equivocada. La pregunta es, ¿para qué el huracán? ¿Cuál es el propósito del huracán? ¿Qué nos quiere enseñar? En la vida nos preguntamos tantas veces ¿por qué? Cuando la pregunta es ¿para qué? Porque Dios siempre tiene un propósito, aunque nosotros no siempre lo entendemos. No siempre entendemos el propósito de Dios. Por eso quisiera contar una historia de una pareja de esposos de Maryland, el estado más mariano de Estados Unidos, muy católico, pero ellos eran católicos que no practicaban, católicos de la parroquia, pero no iban a la iglesia. Tenían una hija, 9 años, pero la hija de repente la visitó una enfermedad gravísima, la leucemia. Papá y mamá lucharon, pusieron todo su empeño para luchar contra la leucemia, para vencer la leucemia que estaba atacando la vida de su hija. Pero la leucemia ganó la batalla. La niña perdió. La niña murió. Y eso fue devastador. Eso fue devastador para la pareja. La pareja quedó en shock, devastada completamente. Comenzaron a pelear más todavía. Comenzaron a entrar en crisis. No tenían hijos ya. No tenían nada. No tenían sintonía. Y estaban peleando y estuvieron poniendo su matrimonio en riesgo. Fueron a un terapista y el terapista les recomendó que fueran a hacer un viaje, que se distendieran con un viaje. Y así lo hicieron. Tomaron un billete para ir a Suiza y viajaron ellos dos a Suiza. La mujer, ellos estaban en un hotel cuya panorámica era de sueño, era de película, era de fotografía. Y allí la mujer se fue y se sentó en una piedra y había un pequeño riachuelo allí. Y ella estaba mirando y se quedó pensando y preguntándose, ¿por qué? ¿Por qué se fue la hija? Y allí ocurrió algo. De repente llegó un pastor con sus ovejas. Saben que las ovejas son muy temerosas del agua, son muy miedosas las ovejas. Escuchan al pastor y va. El pastor las trajo cerca del riachuelo. El pastor cruzó el riachuelo, pero las ovejas no podían, no se atrevían. Estaban allí, querían cruzar. Y el pastor lo que hizo fue, cruzó otra vez y agarró una de las ovejitas pequeñitas, la agarró, se la puso en el hombro y la trajo para este lado. Y la mamá, con su instinto materno, cruzó de una vez el riachuelo y así cruzaron todas. Y cuando cruzaron todas, dejó la ovejita otra vez y siguió caminando. Y allí la mujer quedó impactada y entendió todo. Cuando llegó el esposo, le dijo, viejo, ya sé por qué y para qué se murió nuestra hija. Y le contó la historia. Y le contó cómo cruzaron la orilla. Y le dijo, Dios cruzó a nuestra hija del otro lado para que pudiéramos poner la mirada en el otro lado de la orilla, porque nunca la teníamos hacia allá. Y volvieron a Estados Unidos y se acercaron a la parroquia y se encontraron con el Señor, los bendijo, los comprometió y los transformó en discípulos misioneros que habían entendido para qué su hija se había ido con el Señor. Por eso, cuando uno se pregunta el por qué,
uno se queja. Cuando uno se pregunta por qué uno está reclamando hacia uno, la necesidad es decir, ¿para qué? ¿Para qué? Nosotros, los cristianos, tenemos muchas veces por los afanes poca costumbre de mirar a la vida eterna. Tenemos poca costumbre de eso. En Apocalipsis 12, quien ama a la Virgen, sepa que en Apocalipsis 12 dice, ¿dónde está ella? Y esa es la otra pregunta que le hago a los que están con la Biblia bajo el brazo. ¿Dónde está la Virgen? Porque ellos acaban de decir que está en el infierno. Y yo digo, ¿dónde está la Virgen? Y ellos se quedan que no saben qué responder, saben que uno es cura, entonces no se atreven a ofender. Y yo, pásame tu Biblia otra vez. Abre capítulo 12 de Apocalipsis. Y allí, ese pasaje es precioso. Y nuestros hermanos separados muchas veces han aplicado eso para cualquier cosa, menos para quien es. Apareció en el cielo un signo sorprendente. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y tocada con una corona de 12 estrellas. Está encinta y grita por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Apareció otro signo, un gran dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos, que llevaba sobre sus cabezas 7 diademas, que barrió con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Les pregunto, ¿quién es ese? Ellos dicen, sí, Jesús. Ok. ¿Y cómo se llama la mamá? María. Por si acaso. Seguimos. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios y su trono. La mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios. Entonces se entabló una batalla en el cielo y sus ángeles combatieron con el dragón, pero no vencieron. Y al final, más adelante, dice que fue enviado a hacerle la guerra a sus discípulos, a los discípulos del Señor. Si hay alguien que odia a la Virgen, es Satanás, porque es la mujer pura que Dios pensó. Dios no tiene plan B. Nosotros tenemos plan B, plan C, y si no funciona el plan D. Pero Dios no. Dios lo que piensa, lo que decide se hace. Y lo pensó ya desde cuando leemos capítulo 3 de Génesis. Y dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y el descendiente de la mujer te aplastará la cabeza. Cuando yo le pregunto al hermano que detesta tanto a María, que cómo puede no tener ojos para ver esto, cómo no tiene ojos para ver la rabia que le tiene Satanás a la Virgen. Y le digo, no te hagas discípulo de Satanás, no te unas a ese club. Y entra al club del ángel Gabriel, entra al club de la prima Isabel, entra al club de aquellos que dicen, Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú entre las mujeres. Qué belleza es encontrar esa fuerza de la intercesión de María. Nuestro destino final es el cielo y a veces nos olvidamos. Hay una historia con la que termino. Una vez había un misionero laico, años atrás, hace casi 100 años ya, se fue a trabajar al África y se fue con su esposa, un americano. Y ese americano estaba trabajando allá, sirviendo, evangelizando. Pasó muchos años, tuvo hijos, tuvo 2 hijos. Los hijos crecieron. Ellos siguieron sirviendo y los hijos crecieron, se hicieron grandes, quisieron volver a los Estados Unidos y volvieron a los Estados Unidos. Y ahí se quedó el misionero con su esposa por 37 años sirviendo. En ese tiempo murió también la esposa. Y él se quedó solo, pero sirviendo hasta que después de 37 años sirviendo en África se cansó y tomó la decisión de volver a su país.
y compró el billete de barco. En ese barco que salía para Estados Unidos estaba viajando nada más y nada menos que el presidente Roosevelt también. Entonces, claro, había la fanfarria típica del presidente que había visitado África. Gracias, señor presidente, por su visita, y toda la fanfarria tocándole. Los demás tenían que ponerse por segunda clase, montarse, porque ahí estaban, la ceremonia era para el presidente Roosevelt. Y bueno, se montaron e hicieron el trayecto de vuelta, y cuando bajaron en Estados Unidos, ahí estaba la comitiva de la fanfarria otra vez. Bienvenido, señor presidente, y toda la fanfarria, y ellos por el lado, ellos como medio humillados por el lado, tenían que salir así escondidos. Y el misionero, que había estado 37 años trabajando, su pueblo estaba en el interior y era de noche ya, y decidió tomar un hotelito para quedarse la noche para seguir hacia su pueblo. Y allí comenzó a imprecar, como le pasa a la gente. Y él dijo: Señor, parece mentira. Yo estuve 37 años sirviéndote. 37 años sirviéndote sin parar. Perdí a mis hijos que volvieron para acá. Perdí a mi esposa. 37 años fiel. Y vengo para acá y aquí nadie me recibe. Sin embargo, el presidente, fue solo a hacer una visita, y mira cómo lo reciben, mira cuántas fiestas hacen para recibirlo en su casa. ¿Cómo es posible, Señor? Y cuentan que Dios se le acercó y le habló y le dijo: te equivocas, hijo mío, tú no has llegado todavía a casa. Cuando llegues a casa habrá una fiesta y los ángeles estarán allí para celebrar tu llegada. Es muy importante eso. No hemos llegado a casa todavía. Déjese de buscar la gloria humana. He servido 30 años en la renovación carismática y nadie me ha dado ni un reconocimiento. He estado en la parroquia tanto tiempo. Déjese de eso. No ha llegado a casa. Vamos camino a casa. Allí habrá fiesta. Y esa fiesta no acabará nunca. Y es la única fiesta que merece la pena. Allí seremos premiados. Puerto Rico, tú serás premiado cuando te levantes, camines y no te rindas, porque tu destino continúa todavía. Levántate, Puerto Rico, que no has llegado a la casa. Levántate, porque el Señor te invita a seguir en el camino todavía, fiel a Jesucristo, y Él será fiel a ti como lo ha sido ahora y siempre. Amén. Gracias, Señor, en este día, por esta misionera, la Virgen María, Nuestra Señora de la Divina Providencia, que tan amorosamente abraza a Puerto Rico, y que Puerto Rico, cuando se cae, es ella la que seca las lágrimas y la que anima. Levántate, haz lo que Él te diga. Él se levantó cuando se cayó llevando la cruz. Puerto Rico, levántate, sigue con la cruz. No sabemos por qué, pero sí para qué, porque todas las cosas concurren para bien de aquellos que aman al Señor. Gracias, Señor, por amar a esta tierra bendita. Bendícela y síguele dando ánimo a los discípulos y misioneros que en ella están, hijos de María, sirviendo para que Puerto Rico y la iglesia en Puerto Rico sigan brillando para la gloria de Dios. Amén.